Olá, olá a todos. Estamos aguardando o contato com Carlos Salvador, que já ha me perguntado. Carlos Salvador precisa agora conectar. Alô, aguardando o Carlos. Hoje nós vamos fazer... Ya está. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Aquí es buenas tardes. Y aquí es verano. Aquí es verano ahora. Ya estamos casi de vacaciones, ¿eh? Sí, nosotros estamos de Ya veo. gobierno y también ver el día está muy, muy bonito. Sol, ¿cómo está? Bueno, vamos ahora a continuar nuestras apresentações. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da oclusão a partir dos 7 anos de idade. E é o desenvolvimento. Nós já conversamos da oclusão de 0 a 6. Na verdade, a de 6 até o final da vida é mais ou menos uma reprodução da oclusão de 0 a 6, com outras nuances, porque a partir dessa idade nós passamos a ter mais altura de cúspides, curva de decolagem ou curva de compensação, que é conhecida como curva de Spee, que na verdade eu nunca vi ninguém explicar o que é a curva de Spee, e o Dr. Planas nos explicou isso de uma forma muito evidente. Então vamos iniciar. E eu passo a palavra para o Carlos. O que você quer começar a introduzir o assunto? Vamos lá, Carlos. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es entender de alguna forma que los tratamientos al final deben ser siempre para obtener una oclusión equilibrada. Esto es lo más importante. Nosotros, en la irritación aeroclusal, la prioridad de un tratamiento no está en obtener una sonrisa, en obtener una estética, sino en tener una oclusión equilibrada. Es evidente que si la oclusión está bien equilibrada, todas las piezas dentarias están posicionadas tridimensionalmente en su sitio y, por tanto, la sonrisa será correcta y será bonita y será... Pero, además, la oclusión estará equilibrada. Tú puedes tener una sonrisa bonita con una oclusión desequilibrada, y creo que esto es un concepto que es importante. Porque en muchos tratamientos lo único que buscan es una solución estética y rápida, y por tanto conseguimos una sonrisa que es bonita, pero la oclusión no está bien equilibrada, y esto, en algunos pacientes, hay pacientes que lo toleran perfectamente porque el cuerpo tiene una gran capacidad de adaptación, pero hay pacientes que en determinados momentos de su vida pueden no tolerarlo y pueden generar patología con diferente clínica. Puede ser en un momento, a una edad avanzada, pues pueden ser problemas periodontales. Los problemas periodontales tienen un origen, muchas veces, en un trauma oclusal por una mala disposición oclusal. Pueden ser problemas articulares que pueden aparecer ya en la juventud, pueden aparecer más tarde, pueden aparecer en diferentes momentos de la vida. Y de alguna forma, lo que sí que los problemas oclusales de alguna forma siempre dan, es un cierto hándicap en el momento de la masticación, que la gente pues tolera mejor o peor. Entonces, claro, la irritación orooclusal, el Dr. Planas la define como, es una medicina. Nosotros somos médicos de la boca y por lo tanto lo que hemos de hacer es dar la salud, la mejor salud que podemos obtener en este paciente. Y la mejor salud la obtendremos con una oclusión bien equilibrada. Entonces, bueno, vamos a definir esta oclusión bien equilibrada. ¿Qué es una oclusión bien equilibrada para nosotros? Y esto también es original. Hay muchas teorías de oclusión diferentes. Sim. O que eu penso que a oclusão, eu vou falar em português mais devagar para você poder captar. E eu espero que você também fale devagar, porque há brasileiros, agora já vi que tem italianos, tem de outras nacionalidades e que... Si tú ves que hablo rápido, me cortas. Sí.
O que nós vamos conversar hoje sobre oclusão não é exatamente a reabilitação neoclusal, os princípios, etc. O que nós vamos conversar, na verdade, é o que o Dr. Planas, pelo menos, nos ensinou a ver como é a oclusão fisiológica de um paciente. Isso, claro, qualquer técnica, qualquer escola deveria ver da mesma forma, porque, na verdade, a fisiologia do sistema mastigatório é uma só, quer dizer. A reabilitação neuroclusal, o que ela propõe é reabilitar esse órgão a partir de uma série de instrumentos, de formas, em que o tratamento acaba sendo um pouco diferente. Mas vamos à oclusão. E eu acho que nós poderíamos começar, eu até fiz aqui uma sequência para a gente poder colocar, que é uma sequência desde a erupção dos primeiros molares permanentes. Para a gente poder entender, Carlos, você poderia explicar para a gente o seguinte: primeiro, quem erupciona são os primeiros molares permanentes, atrás dos últimos dentes dos decíduos, dos segundos molares. A gente deve lembrar o seguinte, que quando, isso é importante, quando você tem a oclusão decíduo até os segundos molares decíduos, não existe curva de despegue, porque o arco é muito curto. E essa curva ela começa na erupção dos primeiros molares permanentes, sempre o inferior, que vai buscar o superior e daí se inicia aquela curva. Claro, porque además, sí. Te interrumpo, porque además en este momento las cúspides no hay cúspides, están desgastadas. Cúspides dos decíduos, dos dentes decíduos. Las cúspides dos decíduos están desgastadas. Deberían estar, ¿no? Deben estar desgastadas. Esto supone una gran libertad de movimiento de la mandíbula, ¿vale? Una gran libertad de movimiento porque no hay nada que interrumpa, ¿eh? Los incisivos, los caninos, está todo desgastado, está todo a cero. El ángulo funcional de Planas es casi horizontal, casi horizontal. Y entonces, como tú dices, cuando aparecen los primeros molares, en este momento, el ángulo de Planas, que era cero, ahora vuelve a tener una cierta verticalidad, ¿no? Por las cúspides nuevas que aparecen. Y la verdad se genera una curva de Spee, una curva de compensación. Sim, sigue explicando. E, na verdade, nesse momento, na erupção dos primeiros molares, então, primeiro os inferiores, os superiores vêm pela parte superior, os inferiores vão encontrar esses molares, inicia-se uma curva, o plano oclusal desses molares com relação aos inferiores, ele já é um pouco mais inclinado, porque são dentes novos, e erupcionam os incisivos. E nesse momento, nós temos duas condições interessantes. Uma, que nós vamos ter uma sobremordida fisiológica, e a hora do indivíduo em que ele vai ter o maior ângulo funcional. Queria que você confirmasse isso. Nós não conversamos, mas é a hora de maior ângulo funcional mastigatório, porque há cúspides maiores e ele começa a trabalhar nesse momento para ir depois moldando o resto da vida esses ângulos funcionais. Está correto isso? Sim, sim, sim. Eu tenho até um outro, e depois a gente volta nesse aqui, mas para mostrar aqui uma boca, logo já com a erupção dos molares permanentes, dos premolares, etc., mas para que a gente possa mostrar que a oclusão ela é fisiológica, ela tem diferença em vários momentos da vida, e que quando erupcionam os dentes permanentes, é o momento em que você tem sobremordida fisiológica, ângulos mais pronunciados, e a boca começa a funcionar para ir moldando as superfícies oclusais com a mastigação. Correto? Correcto. Fíjate que en la naturaleza hay un hecho que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que, fíjate la coincidencia entre la erupción de los primeros molares con la erupción de los primeros incisivos. Y esto seguro que no es una casualidad. Seguro que no. En la naturaleza no hay casualidades. ¿Por qué lo digo? Porque los incisivos van a generar una sobremordida y esa sobremordida de los incisivos debe estar
perfectamente coordinada con la altura de las cúspides. Perfeito. Que esas son las leyes de Anau, que luego igual podemos hablar a su momento. Es decir, la sobremordida tiene que estar, para no decir la sobremordida, la trayectoria incisiva tiene que estar coordinada con la altura de las cúspides. No, pon la tercera ley. Exacto. Sí, sí. ¿Ves? Aquí vemos la altura de la cúspide debe de estar coordinada con la trayectoria incisiva. Por tanto, la sobremordida, el overjet y el overbite. Entenderemos que para que una oclusión esté equilibrada, y si imaginamos que tenemos unas cúspides que están a cero, pues el overjet y el overbite debe estar próximo a cero. Es un poco para que entendáis este concepto. Por tanto, creo que es importante destacar, como en la evolución del recambio dentario, en el momento que se erupcionan los incisivos, también tenemos el engranaje del primer molar. Yo quiero mostrar un detalle que es interesante. Muchas veces, cuando vemos una dentición mixta, en este momento, que erupciona el primer molar y erupcionan los incisivos, parece que se genera aquí una situación de caos, ¿no? Hay un desequilibrio absoluto. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos los molares laquiales que están a cero, unos incisivos desgastados y unos incisivos que erupcionan nuevos que generan una sobremordida. Aquí hay una situación de caos. Y muchas veces los alumnos no saben en esta situación de caos si esta boca está funcionando bien, es decir, si está evolucionando correctamente hacia un desarrollo correcto o se está estableciendo un desequilibrio, un desajuste. Y yo creo que hay un detalle, y lo quiero enseñar con una imagen, hay un detalle que es importante para mí, para que los alumnos tengan un poco esta imagen. A ver, vamos a ver si la pillo aquí, la foto esta. Vale. Vale. Ese es un ejemplo, de hecho es mi sobrino, que aproveché que pasó por la consulta, en la revisión, le hice esta foto. Mira, quiero enseñar. Fijaros, quiero anticipar lo que quiero decir y luego lo veis. Fijaros, esta es una boca que parece un pequeño desastre, hay unos diastemas, tal. Sin embargo, para mí es una boca que está evolucionando bastante bien. ¿Qué veremos? Pues no estamos vendo. Voy a mostrar. Sí, voy a mostrar. Esto. Bien. Bueno, aquí. Bien. Aquí vemos la boca encéntrica, ¿vale? Bueno, pues es un poco lo que yo os decía, ¿no? Aquí parece que es una situación caótica, ¿no? Muchos dientes están erupcionando, están en contacto, no están en contacto. ¿Cómo puedo yo saber si esto va bien o no va bien? Como siempre, lo que nos lo va a decir son los movimientos de lateralidad. ¿Qué veo en el movimiento de lateralidad? Fijaros, cuando hacemos el movimiento de trabajo hacia la derecha, fijaros que tenemos un contacto. A ver si se ve la flecha aquí. Vale. Tenemos un contacto de trabajo del 6, un contacto del incisivo y un contacto de balanceo del 6 del otro lado. Este trípode, si mantenemos este trípode y mantenemos movimiento a un lado y a otro lado, fijaos que en los dos lados es bastante simétrico. Aquí todavía se ve mejor el apoyo en balanceo aquí. A ver si la flecha, aquí veis. Este contacto aquí y este contacto aquí en trabajo. Esto es lo que quiere decir que esta boca está evolucionando correctamente. Si dejamos esta boca que evolucione con movimientos de lateralidad, voy a cambiar. Vale. Si dejamos que esta boca vaya evolucionando con movimientos de lateralidad, los dientes les damos libertad y les damos movimiento, va a acabar estableciendo este plano oclusal equilibrado, que es lo que nosotros vamos a buscar para obtener una oclusión equilibrada. Yo quería mostrar bien esta imagen porque creo que puede ayudar a los alumnos a entender en esta situación cuando una boca funciona bien y cuando una boca no funciona bien. Sí, sí. Exato. O que é importante, isso é um conceito, para mim, eu vou até, em breve, eu vou falar um pouco sobre isso, e vou postar no Instagram, que eu tenho postado.
mas é uma coisa que me fica sempre na cabeça, sobre a unidade funcional, que nós já conversamos. Eu falo da unidade selada, que é o nome que eu vi no livro do Planas, e para mim esse nome ficou muito bem, unidade selada. Eu acho que a RNO, para a gente entender, ou para os alunos entenderem a RNO, o entendimento dessa unidade funcional é muito importante, porque entendendo isso, as pessoas vão entender, os colegas, a importância de você ter esse estímulo sempre na mastigação, que é o estímulo funcional, que é entre aspas, uma massagem oclusal, né, durante o processo de mastigação. E daí se explica por que o Dr. Planas, por tantas vezes, batia na tecla, e nós também, sobre a importância dos contatos dentais em trabalho e balanceio durante todo o desenvolvimento, depois da maturação e depois do equilíbrio da oclusão, porque os mecanismos compensatórios, que vão daí, tem que se entender, leis planas, etc., vão determinar com que essa boca vá se desenvolvendo e se desenvolvendo de uma forma fisiológica. E eu acho que esse entendimento dessa unidade funcional, que eu chamo de unidade selada, é quase que o X da questão para entender por que quer dizer, além das leis de Anal, do equilíbrio oclusal, etc., mas por que a gente coloca tão importante o estímulo oclusal dos dentes? O que você pensa sobre isso? Sí, sí. O sea, es que la idea es esta. O sea, el estímulo... Yo prefiero hablar de unidad funcional, porque unidad cerrada tampoco es cerrada, es unidad abierta, recibe estímulos de todos los sistemas, ¿vale? Sobre todo el sistema neural, ¿no? Pero los sistemas, dijéramos, de fluidos también intervienen, no sabemos hasta qué punto, pero sí que es cierto. Los estímulos que van sobre la estructura dentaria se transmiten a la estructura periodontal y a través de la estructura periodontal se transmiten a todo el envoltorio periodontal, que es el hueso alveolar, y a través del hueso alveolar llegan hasta el hueso basal. Por esto, cuando tú haces estímulos de desarrollo con las placas con pistas, se consiguen desarrollos mayores que con otros sistemas. ¿Por qué? Porque estamos siempre estimulando esta unidad funcional. Y estimulando esta unidad funcional, vamos a estimular el desarrollo del hueso alveolar y el desarrollo del hueso basal. Yo me acuerdo hace años que ponían en duda, porque mi abuelo siempre criticaba las extracciones para hacer tratamientos de ortodoncia. Y le decía que no había nunca que hacer extracciones. De hecho, en el RNO no hacemos nunca extracciones. Sin embargo, los ortodoncistas decían que hay que hacer extracciones porque las expansiones no eran estables. No eran estables porque no se hacían estimulando el crecimiento, sino que hacían con movimientos físicos de empujar los dientes. Y lo que hay que hacer es estimular el crecimiento. Con las pistas el Dr. se estimulaba el crecimiento y hacía expansiones de 1 centímetro lineales entre los 6 o entre los 4. Yo hice mi tesis en el año, acabé eso el año 90, y hice mi tesis para demostrar cómo se hacían estas expansiones, cómo estas expansiones quedaban estables. Y realmente es por esto, es porque se genera un estímulo funcional de esta unidad funcional, que es lo que la gente de alguna forma ignora. La ortodoncia es muy mecanicista, analiza muy bien las fuerzas que intervienen. No es tan importante la fuerza que interviene como el estímulo que hagamos sobre la estructura periodontal y la estructura alveolar y la estructura ósea para establecer el desarrollo, el crecimiento. Sim. E o que é importante, por exemplo, aqui tem uma boca que eu coloquei, não sei se você consegue ver, o Carlos, Sí. que é logo na erupção dos primeiros molares e incisivos, e mostrando o seguinte, que os aparelhos são muito importantes para direcionar esse desenvolvimento, Claro, para estimular, mas o mais para guiar. Sim, mas o mais importante em RNO, e é isso que fica, às vezes, não fica muito bem entendido, a gente pode tentar deixar mais claro aqui, é a mastigação.
é o estímulo Claro. dental. E você falou dessas expansões que você consegue com todos os estímulos que você dá nessas unidades funcionais, como a gente conversou, eles são absolutamente captados no ato mastigatório. Por isso que nós batemos na tecla do quanto é importante as bocas estarem bem ajustadas nos tratamentos. E daí vem uma questão, Carlos, até interessante para podermos discutir aqui, que é alguma coisa que perguntaram, que não fica muito claro, porque eu fiz uma postagem de um filme, de uma pista, de um ajuste de uma placa planas. E quando as pessoas vêm, elas ficam sem saber como, por exemplo, que altura você deve fazer de uma das pistas das placas planas. Isso é um assunto interessante. Se você quiser falar, pode falar, por favor. Siempre estamos hablando de la altura de las Daí pistas. não paramos mais. Yo pienso que la altura es la mínima, siempre debe ser la mínima necesaria. Cuanto más nos aproximemos, si nos aproximamos a tener contacto oclusal con las pistas, aumentamos el estímulo funcional de desarrollo. Aumentamos el estímulo. Si hacemos pistas muy altas, entonces estamos solo confiando en la fuerza de tracción del aparato y perdemos el estímulo funcional. Por esto yo siempre hablo de obtener el mismo, para obtener de alguna forma contactos dentarios también. Obtener contactos dentarios. Sí que es cierto que cuando queremos cambiar la posición mandibular, cuando queremos descruzar una oclusión, etcétera, precisamente para hacer este cambio de posición mandibular, en un momento determinado tenemos que hacer un aumento de la dimensión vertical. Pero esto siempre hemos de hacerlo lo mínimo posible. Justo el aumento necesario para provocar el cambio y no hacer aumentos exagerados de dimensión vertical. Yo siempre critico un poco, no es una crítica, pero es normal, la gente siempre ve los esquemas que hay en el libro de las pistas, pero hay que entender que son esquemas. Diríamos, un poco, si queréis, una caricatura de las pistas. Cuando tú haces una caricatura de una persona, no estás dibujando a una persona. Estás exagerando los rasgos que te interesa remarcar, ¿no? Pues esto es lo que hace el doctor Planas cuando dibuja las pistas en el libro. Hace un esquema que lo que hace de alguna forma es una caricatura para destacar el rasgo de la pista. Si hiciéramos una foto de unos aparatos con las pistas ajustadas, casi no veríais la pista, casi no la veríais. Sería una foto que didácticamente no sería interesante, porque la pista sería un pequeño aumento de resina en la placa inferior y un pequeño aumento de resina en la placa superior que prácticamente, pero que funcionalmente es muy importante. O sea, el que sea pequeño no quiere decir que no sirva. La boca no necesita grandes dimensiones para cambiar funcionalmente. No necesita. Es que pensad que una corona, con un cierto aumento en una cúspide, vamos a cambiar la función masticatoria. Es que no necesitamos grandes cosas para cambiar una función en la boca. No se necesita meter 3 litros de resina para cambiar. No, es que con un pequeño contacto de la pista en una inclinación determinada estamos cambiando. Entonces esta sutileza es lo que muchas veces la gente se queda un poco en la caricatura. Y yo creo que eso es importante, tener esta idea. Sí. Yo pienso que las pistas, se tem uma distoclusão, ou uma classe 2 mais pronunciada, ou uma mesio-oclusão, elas são mais altas. Claro, para cambiar la posición. Siempre y cuando quieras cambiar la posición. Si no quieres cambiar la posición, no. O sea, porque hay momentos del tratamiento que tú no quieres cambiar la posición de la mandíbula. Porque a lo mejor tú tienes que hacer expansión primero y la mandíbula no puede avanzar porque los incisivos no permiten avanzar, la morfología no permite avanzar. Entonces tú primero tienes que cambiar la forma. Entonces ahí no tienes que aumentar la dimensión. Ahora, cuando queramos avanzar, ahí tendremos que cambiar. Porque para modificar la posición de la mandíbula siempre tendremos que aumentar la dimensión vertical, claro. Agora, é importante que a gente lembrar que além da inclinação das pistas nas distoclusões, ou mesmo nas mesio-oclusões, é imprescindível se fazer o exercício de movimento de lateralidade com as pistas, porque vão estimular as ATMs para provocar o desarrollo das ATMs, do desenvolvimento antero-posterior. Porque nesse momento,
esses pacientes não têm uma mastigação equilibrada. Eles têm o estímulo da mastigação não é o adequado, então precisa da ajuda, sim, do aparelho nesse momento. Sí. Isso, né? Sí, pero igualmente el estímulo, por pequeño que tenga, el estímulo de masticación que tenga, actuará también actuará, estimulando el desarrollo, etcétera. Claro. Sim, porque senão ele não consegue estimular. Claro. E daí ele passa a ter uma situação. Então, vamos lá. Então, os incisivos, os molares vêm, erupcionam, formam uma pequena... são mais inclinados, ou se inclina o plano oclusal, porque é uma oclusão nova. Ele vem entrando, daí inicia-se aquela curva, que é importante, e erupcionam os incisivos com uma sobremordida fisiológica, o que, na verdade, a gente pode colocar, para ter um entendimento, que liga o circuito, né? O circuito liga a dente anterior com o resvalo dos incisivos, os posteriores, e acaba conectando um circuito que vai ocorrer resposta de desenvolvimento. E, nesse momento, nos movimentos da lateralidade, uma questão que eu estou lhe colocando, se perde um pouco os contatos dos dentes descidos nesses movimentos de lateralidade. Ou como é que fica isso? Bueno, es que en realidad muchas veces cuando erupciona, en el momento que hay la erupción, un poco como la imagen que habéis visto, ¿no? La imagen que yo he mostrado, hay muchos dientes lacteales que pierden el contacto en lateralidad. Porque, claro, el 6 nuevo tiene una cúspide muy, muy pronunciada y es nueva. Y el 5 lacteal está desgastado, por tanto no tiene cúspide. Quiere decir que cuando tú haces movimiento de lateralidad, el 5 probablemente pierde enseguida su contacto. En céntrica sí que mantiene un contacto, pero en lateralidad probablemente ya la pierde, ¿no? Sí. Pero de todas formas es muy importante este contacto del 6, igual que luego cuando erupciona el 5, el premolar, estos contactos que se sitúen tridimensionalmente guiados por el movimiento. Y esta es la imagen que yo daba el otro día, que este movimiento en lateralidad va a posicionar tridimensionalmente el molar en el sitio exacto, en el sitio que corresponde, guiado por la morfología de la cúspide, por el toque del incisivo y por el movimiento del cóndilo. Estos tres factores que los define Anao como factores para obtener la oclusión equilibrada, si trabajan durante el movimiento, van a irse posicionando tridimensionalmente correctamente, de forma que al final, cuando tengamos toda la erupción terminada, ¿qué tendremos? Pues tendremos una oclusión perfectamente equilibrada, que es nuestro objetivo. Es nuestro objetivo. Es que yo repito que este es el objetivo. Sim. Agora, poderíamos explicar um pouco, porque, obviamente, que todo mundo deve conhecer, mas às vezes a gente não lembra. Quem era o Anao? Que você falou 2, 3 vezes, o que são, quem é o Anao, o que o Anao fez, pelo que a gente pode colocar aí, porque o Planas ele se baseia na oclusão. Como é que foi a história disso? Quer dizer, para a gente entrar um pouquinho até em oclusão, porque a oclusão nós vamos conversar numa outra entrevista que a gente já colocou para frente, que eu acredito seja até depois das férias europeias, que daí a gente vai conversar de oclusão e da relação que a gente entende, e a RNO entende mesmo, da relação direta das disfunções temporomandibulares, das DTMs com a oclusão. E o que eu acredito é que isso é uma grande corrente, acredita que não há relação nenhuma, mas por uma razão que, ao meu ver, é simples, que é a interpretação e avaliação do que é uma oclusão equilibrada. Então, eu acho que a gente pode colocar... então, o Planas ele se baseava no equilíbrio que era descrito por Ghisi, que ele verificou nas próteses totais, porque as próteses totais elas eram estáveis se tivesse contatos bilaterais, né? E mesmo a escola gnatológica, porque isso eu pesquisei bastante, no início ela se baseou em Ghisi também. E é interessante porque a escola gnatológica vai igual até quando ela é fundada, mais ou menos em 1924, que ela é fundada, e daí o que se chega à conclusão?
que aqueles trabalhos de Guise que eram feitos na prótese total, quando eram aplicados na dentição natural dos pacientes, causava muito problema, porque causava trauma do lado de balanceio, dor nas articulações temporomandibulares e etc. Então, a meu ver, o que aconteceu? Naquele momento, se chegou à conclusão que era melhor cortar o lado de balanceio, quer dizer, não ter contato, e passar a ter a desoclusão canina, a desoclusão unilateral, né, que é a oclusão balanceada unilateral, aquela OBU, que a gente já conversou algumas vezes, e então, daí se começou todo esse princípio, os princípios da escola gnatológica, e que, na verdade, hoje em dia, quando a gente vai ouvir algum colega falar sobre isso, ele não questiona, ele pega o que veio para lá de trás, e vem trazendo, e ninguém para pensar e pôr a boca num articulador para estudar como eu e você já nasceu com isso, aprendemos com o Dr. Planas como manejava uma oclusão, como ela vai se desenvolvendo através de montagem de modelos de cera. É isso mesmo, Carlos? Sí, a ver, aquí hay muchas cosas. Hay que, diríamos, la evolución histórica es como tú has explicado, ¿no? Durante muchos años se entendía que la oclusión debería ser equilibrada, bibalanceada, con contactos. Yo quiero definir, mostraste al principio una boca equilibrada, muestra una boca equilibrada. Yo mostrar una boca equilibrada, ¿no? Sí, porque... Esta. Bueno, vemos. Si quieres, esta no. Exacto. Esta no está muy bien. Está porque en la derecha ha salido un poquito más, pero Sí, está equilibrada para esta edad. Sí, a la izquierda está bien. A la izquierda se ve mejor. Sí. No, la idea es decir, ¿qué es para irritación orooclusal lo que es una boca bien equilibrada? Una boca bien equilibrada es una boca en la cual, evidentemente, hay una céntrica estable que corresponde con la funcional, con la relación céntrica, con la oclusión céntrica. Esta céntrica estable hace que todas las piezas dentarias inferiores ocluyen, contactan con las correspondientes superiores, ¿vale? Esto todo el mundo está de acuerdo. ¿Y entonces qué tenemos? Entonces a partir de aquí tenemos que los movimientos de lateralidad hacia la izquierda y a la derecha, estos movimientos son simétricos, tienen un desplazamiento similar, simétrico de un lado y otro lado. Y durante este recorrido, durante este movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda, se mantiene siempre, en todo momento, un contacto del diente inferior con su correspondiente superior. De forma que los molares del lado, diríamos, de trabajo, pues van contactando con los molares superiores. Y esto lo vemos, que todos los molares inferiores contactan con las cúspides vestibulares superiores. Al mismo tiempo, los incisivos van resbalando, van rozando con las caras palatinas de los incisivos hasta llegar a un contacto de borde a borde de los incisivos. Y en el lado de no trabajo, en el lado de balanceo, pues veremos que los molares inferiores también mantienen un contacto deslizante con las cúspides palatinas de los molares superiores. Entonces, mantener este contacto durante todo el recorrido, simétrico hacia ambos lados, de forma que toda y cada una de las piezas mantiene un contacto uniforme y ninguna pieza pierde contacto, este es el equilibrio. Entonces, claro, rápidamente entenderemos que esto es bastante complicado. Esto es bastante complicado. Esto solo se puede dar gracias a todos los mecanismos que tiene la boca de obtención de este equilibrio. Y de hecho, lo podemos encontrar en bocas naturales. Se ve en los indios Yanomamis como estas bocas durante todo el recorrido de su vida mantienen este contacto. Pero también vemos bocas naturales. Yo tengo pacientes que vienen, que tienen unos buenos desgastes y que mantienen sin ningún tipo de intervención. Normalmente son pacientes que no reciben intervenciones, pero cuando empiezan a poner coronas y tal, lo acaban estropeando todo. Pero pacientes que de una forma natural mantienen estos contactos simétricos y equilibrados. Y esto es porque hay toda una serie de mecanismos de regulación, de feedback. Los dientes se erupcionan, buscan su antagonista, el movimiento lo va situando y esto es lo que va haciendo que a lo largo de la vida la boca vaya manteniendo este equilibrio.
a mí me gusta mostrar cómo una vocalización mixta, como el 6 va a estos contactos y cómo al final llega a tener este equilibrio. Esto es más complejo, es más complicado y si no se controla bien puede generar desequilibrios, ¿vale? Cuando hay desequilibrios tenemos patologías. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que cuando tenemos unos desequilibrios con unas interferencias en la de balanceo, eso genera mucha patología. Las interferencias de balanceo son, diríamos, más patológicas que las del lado de trabajo, ¿vale? Por esto, entonces, rápidamente, en un momento determinado, pues se decide, o deciden, lo mejor es eliminar todos los contactos de balanceo. Bueno, es una solución. Estamos perdiendo calidad, pero de alguna forma nos salvaguardamos una serie de dificultades. Más adelante, pues acabamos decidiendo que no, lo más fácil es tener una guía canina, que todo disocluya y así eliminamos cualquier tipo de interferencia posible. Esto es todavía más fácil y de alguna forma pues garantizamos que no hayan desequilibrios. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que perdemos? Perdemos la funcionalidad. Perdemos la funcionalidad para la cual son los dientes. Los dientes para masticar deben tener este frote, que es lo que permite tener una eficacia masticatoria. Y esta eficacia masticatoria, si la perdemos, perdemos salud a nivel, dijéramos, de nuestro organismo. Pero también perdemos salud a nivel parodontal. ¿Por qué? Porque los dientes, lo que mantiene los dientes, lo que mantiene la estructura parodontal, no es el no tener interferencias, es el tener un frote adecuado. Esto es lo que mantiene la estructura parodontal. Si es cierto que si tenemos una interferencia generaremos un problema periodontal, pero también se genera un problema periodontal si el diente no tiene contacto. Si el diente no tiene contacto, su ligamento periodontal se va debilitando y al final acabamos perdiendo el diente. De la misma forma podemos decir que cuando una persona, un deportista, hace un exceso de deporte, pues acabamos teniendo patología en las rodillas. Rodillas son los joelhos. Los joelhos, sí. A ver, si aprendemos rodillas, aprender rodillas, los joelhos, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Si resulta que no corremos, ¿vale? Si resulta que no corremos, estamos todo el día sentados y no movemos las rodillas, parece que las rodillas no van a tener problemas. Y no es verdad. Eso no es verdad. Las rodillas van a tener más problemas. Y el momento que queramos caminar, nos dolerán rodillas porque no hemos corrido, no hemos hecho ningún ejercicio. Y la estructura periodontal es exactamente lo mismo. La estructura periodontal es exactamente lo mismo. Es una unión del diente al hueso a través de un ligamento que es como el que tenemos en la rodilla. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo claro. De hecho, el Dr. Planas desarrolla la rehabilitación orooclusal para evitar los problemas periodontales. No tiene otro objetivo que evitar los problemas periodontales, que él observa que aparecen en los dientes tratados, en los pacientes tratados con las técnicas de ortodoncia. Por esto, nosotros confiamos en... Sí que es cierto que es más complejo, y luego podemos hablar como protésicamente es más complejo, pero si tú tienes un cierto conocimiento de la oclusión, puedes llegar a hacer rehabilitaciones y puedes llegar a hacer rehabilitaciones obteniendo esta oclusión perfectamente equilibrada. Y yo lo que estoy convencido es que aunque tú no llegues a obtener esta situación de desgaste perfecto, de contacto perfecto de todas las piezas, pero con más nos aproximemos, con más contactos tengamos, con mejor sea el movimiento de lateralidad y más contactos tengamos de todas las piezas, más salud vamos a dar al paciente. Y la salud se va a manifestar en todos los aspectos. Se va a manifestar que tendrá una mejor función masticatoria, lo cual va a beneficiar su situación de salud general. Aquí ya es más difícil comprobarlo, pero estará mejor su salud general. Va a tener una mayor situación periodontal y va a tener una mejor situación articular. Para mí es clarísimo que la articulación no debe soportar presiones. Si nosotros estamos quitando todo el contacto de los dientes, toda la presión va sobre la articulación. Tendremos una mandíbula que está con los contactos de los caninos y toda la parte posterior está en el aire. ¿Qué es lo que contacta entonces? El cóndilo y el menisco. Estamos sobrecastigando la estructura articular. Por esto, para nosotros,
pensamos que la situación ideal es aproximarse lo más posible a esta situación de equilibrio de trabajo y balanceo. Sí. Ahora, ¿cómo se consigue? Pues ahí es un poco la pregunta que tú me hacías. Ahí entra para mí, el gran... la persona que realmente nos ayudó a explicar y entender esta oclusión equilibrada, esta oclusión balanceada, que es Anao. Gysi hace una descripción muy importante en su momento, la hace para la confección de la prótesis completa, pero Anao es el que describe cómo son los elementos, cómo debemos trabajar todos los elementos de la oclusión para tener la oclusión equilibrada. Y entonces lo que él hace es que describe los factores de Anao. Lo primero que él hace es que describe cuáles son los factores que intervienen en la oclusión. Hemos estado hablando de ellos, ¿vale? Tenemos el primer factor, y el más importante, es la trayectoria condílea, es decir, el movimiento que describe el cóndilo. Esta debe ser la guía básica para obtener la oclusión equilibrada, es decir, la coordinación entre el movimiento que hace el cóndilo con la superficie que generan los dientes, que es el plano oclusal, de estar perfectamente coordinado. De hecho, existía un anatomista, español, que hizo un tratado de anatomía que en mi época lo estudiábamos mucho, que era Ors Yorca. No, supongo que fuera de Cataluña era catalán y fuera de España pues no se conoce. Es un anatomista que en su momento, bueno, aquí tenía su prestigio. Y todo el mundo estudiaba la anatomía con los libros de Ors Yorca. Ors Yorca describe la superficie articular, describe una superficie articular que son las superficies del cóndilo, las superficies del temporal y las superficies de los dientes. Él describe la superficie articular de la articulación maxilomandibular, porque hablamos, la articulación temporal es la articulación maxilomandibular, la articulación entre el maxilar y la mandíbula, ¿vale? Pues la superficie de la mandíbula son el cóndilo con el menisco y las caras oclusales de los dientes. Y la superficie del maxilar son la cavidad glenoidea, ¿vale? Con las superficies de los dientes. Esas son las superficies articulares. Yo creo que si entendemos este concepto, entenderemos la importancia que tiene el plano oclusal y la correlación con la trayectoria condilia. Y esto lo describe Anao. Es el primero que lo describe es Anao, ¿vale? Luego también tenemos otros factores, que son la curva de Spee, que es la curva de compensación, que debe estar en coordinación con la altura de las cúspides, la altura cuspidea, y luego la trayectoria incisiva, que debe estar coordinada, como os he dicho antes, con la trayectoria condilia y con la altura cuspidea. Es decir, todos estos 5 factores deben estar perfectamente imbricados para conseguir una oclusión bien equilibrada. Claro, esto de alguna forma, cuando tú lo explicas, pues claro, el alumno lo que piensa es que, coño, esto es complicado, tenerlo todo perfectamente es complicado. Bueno, realmente es más fácil hacer una discusión canina, evidentemente, pero esta complicación no es tal si tú tienes una cierta metodología, ¿vale? Que igual podemos explicarla más adelante, para elaborar una prótesis. Entendiéndolo en una prótesis, entenderás cómo en una boca, la boca de una forma natural se sitúa de una forma natural. O sea, no somos nosotros. Yo no voy a mover los dientes de los pacientes para situarlos con una altura cuspidea a otra. No. Es simplemente dar movimiento y dejar los dientes libres. Dar movimiento y dejar los dientes libres. Si damos movimiento y dejamos los dientes libres, tendremos una oclusión perfectamente equilibrada. Quiero mostrar un ejemplo de una paciente, es una sobrina mía también, para que veáis un poco esta idea. A ver si la tengo por aquí. ¿Dónde la tengo? No, yo creo que la tengo aquí. Aquí, mira, es esta. Vamos a ver una niña pequeñita, ¿vale? Que llega a la consulta, tiene una mordida abierta, bueno, típico, ¿vale? Mira, vamos a mostrar. Porque quiero un poco mostrar esta idea. Vale, ¿eh? Vale, es esta niña, vemos aquí. Vamos a ver. Ah, no, aquí ya está tratado. Bueno, ¿qué hemos hecho? Vale, aquí ya hemos tratado. Tenía una mordida abierta, hemos cerrado la mordida y hemos hecho un movimiento de ángulo funcional derecho-izquierdo, plano. A partir de aquí, ella empieza a erupcionar, empieza a cambiar. Aquí parece que tiene una malposición de los incisivos, ¿vale? Pero ¿qué hay que dejar? Hay que dejar que evolucione.
mantenemos movimiento de lateralidad, mantenemos todo libre y al final, pues la boca al final se establece así la boca. Y se establece esta oclusión perfectamente equilibrada. Esta es una céntrica. Creo que esta niña tiene una bella sonrisa. No, no hace falta ir a buscar grandes cosas. La sonrisa es bonita, los dientes están bien alineados. Todo esto se ha hecho solo. Yo no he hecho nada. Yo solo he mantenido el movimiento, he mantenido la función. Aquí vemos lateral derecha, lateral izquierda, lateral derecha, balanceo y trabajo. Y esto solo se ha hecho porque hemos dado movimiento. Yo no he movido los dientes para ir aquí. Yo no los he movido. Yo he dado las condiciones para que la boca se sitúe así. Y esto, si llegamos a tener esta situación, esto solo se puede dar porque la boca de una forma espontánea y natural tiene tendencia natural a ir a esta posición. El problema es cuando nosotros bloqueamos los movimientos y bloqueamos la función. Cuando bloqueamos los movimientos, bloqueamos la función, se pierde este estímulo e se genera desequilíbrio. Se genera desequilíbrio. Então é exatamente isso. Agora, quem era o Anal? O Anal, ele era um matemático, engenheiro sul-africano. Sudafricano, porque se estableció en Estados Unidos, me parece. Una cosa Primeiro así. foi para a Alemanha e depois Sim. foi para Harvard. E o que fizeram? Ele pegou e falaram para ele o seguinte, ó, você tem uma boca com alguns elementos. O que tem dentro da boca? Bom, nós temos dentes, nós temos articulações e queremos que esses dentes se organizem. E ele, matematicamente, com esses elementos, que são os 5 que você colocou, da quinta de Anal, ele fez uma composição matemática, porque, na verdade, tudo na vida é matemática, e acabou determinando o equilíbrio, para que todo esse sistema funcionasse em totum, né? Sí, porque en su momento, Spee, Monson, habían descrito las curvas de Spee, la curva de Monson. Sí. Entonces, describieron que, por ejemplo, la curva de Monson tenía un centro de rotación que estaba en la silla turca. Entonces, describieron una serie de esferas. ¿Y qué es lo que querían? De alguna forma, lo que querían era una fórmula matemática que describiera cuál sería la posición ideal de cada diente, siguiendo una fórmula matemática. De alguna forma buscaban que en una telegrafía yo pudiera decidir dónde tengo que poner el incisivo, ¿vale? Eso se ha demostrado que no es cierto. Y Anao intenta buscar la fórmula matemática y encuentra que eso no es cierto, que no hay una fórmula matemática. Lo que él hace, él lo que hace es que describe la interrelación entre los factores. Él describe primero los factores y luego cómo interrelacionan. Y entonces ahí nos da la lección. Nos dice, no se trata de hacer unos dibujos y unas esferas para posicionar los dientes. No. Lo que hay que hacer es que hay que dejarse llevar por los determinantes de la oclusión que él determina, que son la tetracondila, tal, y hacer que estos determinantes se interrelacionan entre ellos para llegar a obtener la oclusión equilibrada. E entonces cambia completamente el concepto. E a grande dificuldade que eu vejo aí, que não se conseguiu na época lá no começo do século passado, e que se acabou chegando à conclusão que a oclusão correta era a desoclusão unilateral, com a guia canina naquela época, uma guia canina, mas a desoclusão lateral, porque na verdade é o seguinte, RNO, a guia também é canina. Isso é importante a gente colocar aqui. Sim, claro. Porque a gente não pode descrever a desoclusão unilateral como guia canina. Todas são caninas, porque o canino é o dente mais forte da boca. A desoclusão é que ela é unilateral ou é bibalanceada bilateral. Né? Claro. El canino es el que guía el movimiento. É o que guia o movimento. Guía el movimiento, pero no disocluye el resto de los dientes. Não desoclui porque as unidades funcionais devem ser sempre estimuladas. Exacto. Tanto de un lado como de otro lado. Siempre deben estar estimuladas. Piensa que si los dientes solo tienen estímulo de trabajo, hay unas cúspides palatinas que pierden el estímulo. Porque no tienen contacto en balanceo. Y los dientes, para estar sanos, tienen que tener contacto en trajo y balanceo. Y eso estimula toda la estructura periodontal. Esto es lo ideal. Si solo tienes contacto,
tu contacto en trabajo tienes una cúspide que contacta, pero la de balanceo queda en el aire. No recibe estímulo. Exato. Y por tanto, hay una parte del diente que no recibe estímulo. E o estímulo Y una fisiológico parte de ligamento. Y una parte de ligamento. são os movimentos de lateralidade, não é movimento Durante excêntrico. los movimientos de lateralidad. Sí, sí, Tá. sí, sí, sí. Então essa oclusão ela começa a se desenvolver e vão trocando os dentes, os premolares, e vão vindo os outros dentes, e daí começa a se iniciar o mapa da oclusão dos dentes permanentes. Quer dizer, passa-se a ter daí o momento da erupção dos dentes, segundo os molares, depois os terceiros, e inicia-se a erupção deles com o contato entre eles e uma curva, que é a tal da curva de Spee. Quando a gente conversa e pergunta, todo mundo fala, a curva de Spee o que é? Uma curva anteroposterior. E não é. Quer dizer, é uma curva anteroposterior, como o Spee evidenciou, mas ela tem uma razão e ela é maior ou menor dependendo da situação. Isso quem explica é a Nau, né? Então, la curva, a mí no me gusta mucho hablar de curva de Spee. Spee fue quien la describió. Sí. Pero en prótesis se habla de curva de compensación. Sí. Y para mí es más didáctico. Porque, de alguna forma, la curva es una curva que se genera partiendo del... El plano oclusal ya tiene una curva. El plano oclusal ya tiene una curva. De hecho, cuando tú haces unas pistas de Patterson, que luego podemos hablar, vemos que no es rectilíneo, sino que es una forma helicoide, ¿vale? Tiene una forma helicoide, es decir, tiene ya una curva. Mesmo sem cúspides. Sin cúspides, ya tiene una curva. Esta curva, a partir de esta curva, hay un aumento de la curvatura hacia distal que es para compensar la altura de la cúspide. Y entonces esto, los protesistas que hacen una prótesis completa equilibrada y que intentan manejar los dientes en la cera lo entienden bien. Y tú lo entiendes bien porque tú haces prótesis. Pero los ortodoncistas que no hacen prótesis no lo entienden bien. Sí. Y solo hablan de curva de Spee. Curva de Spee para arriba, curva de Spee para abajo. Hay que entenderlo como curva de compensación y que dependerá de la cúspide. Por tanto, cuando aquellas dientes que tengan aquellas morfologías, hay morfologías de cúspides más potentes, más altas, hay morfologías de cúspides más pequeñas. Esto cada uno tiene una morfología. Aquellas morfologías de cúspides más altas necesitan un aumento de esta curva de compensación. Necesitan que sea más exagerada la curva. Si tienes más sobremordida, también tienes que tener una curva más exagerada. Porque también corresponde a una altura cúspide mayor. Entonces, por esto a mí me gusta más hablar de curva de compensación. Y luego también la curva de Monson, que también depende. La curva de Monson también depende de la altura cúspide. Puede ser mayor o menor. La curva, hablamos la curva de Spee es en este sentido y la curva de Monson es en este sentido. Hay Monson y luego hay anti-Monson. Todo esto viene condicionado. Pero al final no tiene mucha importancia. Al final, la posición ideal, la curva de compensación ideal y la curva de Monson ideal te la dará en movimiento. Si tú dejas el diente libre con movimiento, se va a situar con su curva de compensación ideal. Es el ejemplo que yo os he mostrado, la niña que yo os he mostrado, yo no le he colocado, yo no le he hecho nada. Yo no le he hecho nada. Le he dejado que se moviera, le corregí cuando era pequeña, corregí para que luego tuviera un buen desarrollo y a partir de ella se fue moviendo. Y es el movimiento el que me lo ha situado. Es el movimiento. Con los dientes libres, evidentemente. Si tú pones interferencias, como puede ser una banda, un bracket, o estás haciendo una corona, etcétera, aquí estamos bloqueando. Pero si los dientes están libres, van a su situación de equilibrio. Sí. Carlos, estamos chegando ao final porque temos 7 minutos. Está bem. Eu não sei se você quer continuar, mas ou a gente vai encerrar por aqui e depois vamos fazer uma outra sobre oclusão em adultos, já entrando para a parte de oclusão e daí podemos até explicar um pouco melhor sobre as leis de Hanau. Podemos ver un poco la aplicación de estas leyes, ¿no? Sí, cómo se aplican en la prótesis, ayudará a entender un poco cómo se aplican las leyes. Eu acho importante. Y podemos hablar luego entonces también dentro de este concepto la importancia en los tratamientos de los problemas de la articulación, ¿no? Sim. Então, isso a gente vai fazer, então, ou na próxima semana, ou então depois das férias que existe na Europa, porque vocês daí param de trabalhar e vão descansar.
Yo si quieres lo hacemos dentro de 2 semanas. Tá bem, Dejamos tá bem. una semana para descansar y otra semana trabajamos. Tá Porque ótimo. después vamos sería septiembre. Septiembre ya la gente ya olvidó, ya estamos. Ya. Então vamos a 2 semanas. Los brasileños en septiembre ya estáis desconfinados y entonces ya no escucháis nada. Agora, o importante Estáis todo en la seria playa. que todas as pessoas, todo mundo que trata ou que faz o tratamento de uma criança ou de um adulto, e o dentista de uma forma geral, para entender da oclusão, ele realmente teria que entender um pouco ou trabalhar com modelos em articulador, a prótese, eu faço prótese também, como você, a prótese nos dá uma visão muito importante do que é desmontar uma boca e depois montar novamente artificialmente, quer dizer, é importante. E o que a gente tem que ver é que, e que foi o que eu acabei aprendendo com o professor Planas, era que a gente tem que conhecer o que é fisiológico, o que é o perfeito. E a partir daí você vai poder tratar o que não está bem. Quer dizer, vai poder recuperar de alguma forma. Claro. O sea, yo creo que lo más importante es cuando tú estás haciendo una prótesis completa, haces los movimientos de los dientes en cera y tal, tú ves la posición que tienes que dar y las posiciones tridimensionales de cada diente. O sea, un diente con una pequeña rotación ya genera un desequilibrio, con un pequeño cambio ya genera un desequilibrio, ¿vale? Entonces tú esto lo ves cuando estás haciendo un montaje en cera. Sí. Y eso te permite entender cuál debe ser la situación final cuando tú estás en un paciente y quieres tener una oclusión equilibrada. Y todos los detalles. Entonces tú cuando estás trabajando en un paciente con ortodoncia, pues tú sabes lo que quieres conseguir. Y eso es importante. Si tú sabes lo que quieres conseguir, tú puedes acercarte, mejor o peor. Pero si tú no sabes lo que quieres conseguir, no irás nunca a ninguna parte. E o importante é que a gente consiga transmitir tudo que a gente está tentando transmitir, porque é difícil. Porque, na verdade, a placa Planas, quer dizer, a gente escuta muita gente falando que põe o aparelho Planas. A colocação de uma PIPS, né, de uma placa Planas simples, né, num paciente, ela é muito simples, porque é só você mandar fazer num laboratório, ele vem pronto, você coloca e manda o paciente embora. A dificuldade, ou o que a gente teria que tentar transmitir aqui é o seguinte, que isso é tailor-made, quer dizer, isso é feito, na verdade, não é assim. Cada paciente tem que colocar o aparelho, tem que ser ajustado individualmente para ele. Claro. E como fazer isso? Na verdade, o que a gente tem que entender é toda a teoria, é tudo que está por trás. E daí sim você vai entender a altura da pista, inclinação da pista, se o aparelho tem grampo ou não, que tipo de arco. E entendendo esses conceitos, realmente os tratamentos, pela minha experiência de 30 anos, eu já tenho mais de 31 anos que eu conheci o professor Planas, é que os tratamentos vão com uma velocidade bastante rápida, os resultados são precisos e espetaculares, quer dizer. Mas, e, infelizmente, às vezes as pessoas falam, não, aparelho Planas não deu porque, na verdade, tem que conhecer tudo o que está por trás. Você pegar um aparelho que vem do laboratório e colocar na boca, não vai funcionar. ¿Concorda? Ese es el problema. Es que ese es el problema. El problema es que, a diferencia de otros aparatos, la mayor parte de los aparatos de ortodoncia vienen preparados ya del laboratorio. Y el ortodoncista lo único que tiene que hacer es activar algún resort y tal, pero el aparato ya viene colocado. Los aparatos de Planas son los únicos que no vienen preparados del laboratorio. Es que tú tienes que funcionalizarlos en la boca. Y funcionalizarlos quiere decir funcionalizar la pista. E entrar com toda filosofia, toda a cultura MNO dentro do tratamento. Claro. Y entonces esto es la gran diferencia. Es una dificultad. Es una dificultad. Y requiere un aprendizaje, claro. Pero bueno, al final todo requiere un aprendizaje. Nós temos 40 segundos. Pode fechar então, Carlos. Dizer adeus aqui para o Brasil, que vocês já não têm mais quarentena. Ya no tienen cuarentena, ya. Vocês estão livres. Bueno, no sé, porque ahora está volviendo. Bueno, esto del coronavirus no se acaba nunca, ¿eh? No se acaba. Tenemos ahora 20 segundos solamente. Acá. Deseo que estéis. Mucha salud a todos, y que paséis un buen fin de semana y nos vemos dentro de 2 semanas.
grande prazer estar com você novamente. Vamos continuar tendo essas conversas. Os horários de sábado não são os melhores aqui no Brasil, porque é na hora do almoço à tarde, mas vamos continuar. ¿Está Para bem? nosotros este horario está mejor para nosotros.